y quisiéramos comenzar leyendo un texto de la Biblia. Voy a comenzar leyendo en la epístola del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 3, del versículo 9 en adelante. Romanos capítulo 3, versículo 9 en adelante. Dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo: ¿qué pues somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado, como está escrito: no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Vamos a tener una oración para comenzar este tiempo de estudio bíblico titulado La caída del hombre. Señor, muchas gracias por la oportunidad de poder hablar de tu palabra. Señor, nuestro propósito es edificar, es bendecir muchas vidas, es que tu palabra se extienda. Necesitamos en este tiempo una mejor comprensión de tu palabra, oh Dios, en medio de tantas filosofías, en medio de tantas ideologías, de tantos criterios y de tanta confusión también doctrinal. Quisiéramos que, Señor, tú estés presente en este encuentro y podamos ser esclarecidos, podamos también ser estimulados a aprender más y más de tu palabra. Toma este tiempo en tus manos y glorifica tu nombre. Lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Entonces, amado hermano, como habíamos anunciado, nuestro primer estudio lleva por título La caída del hombre. Y este tema es un tema muy importante. Hoy hay diferentes criterios y sobre todo criterios muy optimistas acerca de la realidad del hombre. Y se pueden escuchar expresiones a veces de la televisión, desde la radio, aún también quizás de amigos, expresando que creen en el hombre y que creen que es posible que el hombre construya un mundo mejor, que el hombre lleve adelante proyectos que mejoren el mundo. Pero realmente esto es lo que nos dice la Sagrada Escritura, esto es lo que nos enseña la Biblia, que el hombre es un ser bueno, que hay potencial para edificar un nuevo mundo, que eso sea posible. Bueno, de eso queremos hablar un poco. Algunos también han pensado que la situación, algunos han sacado al hombre del centro del problema y también han expresado que algunos dicen la situación es económica. Si se mejora el mundo económicamente, pues se resolverán los problemas. Otros dicen que es la tecnología. Y dice, si hay más tecnología, pues el mundo será mejor. O otros dicen es la educación. Si extendemos la educación y el mundo cada vez y los hombres son más educados, pues entonces el mundo será mejor y se solucionarán muchos problemas. Ahora quisiéramos comenzar hablando un poco de lo que la Escritura dice y acerca del origen del hombre y cuál fue su estado primigenio, aquel momento en el que el hombre es salido de la mano de Dios. Por ejemplo, pueden acompañarme a Génesis capítulo 1. Génesis capítulo 1,
del versículo 26 en adelante, la Biblia expresa: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Este es un versículo muy importante y habla del ser humano cuando fue creado en aquel estado primero por Dios. La Biblia dice, hagamos al hombre, porque allí está involucrada la divina Trinidad en el proyecto creativo. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo están involucrados en la creación del hombre. Y no se debe referir hagamos a los ángeles o a algún acompañante diferente a Dios, porque después el versículo 27 dice que creó Dios al hombre a su imagen y semejanza. Si hubiese habido alguien diferente a Dios, tuviese que haber dicho, y creó Dios al hombre a su imagen y a imagen de los que estaban con él. Pero la Biblia dice que lo creó a su imagen. Así que el hagamos está referido a Dios, que está involucrado con las tres personas divinas en este proyecto creativo. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y aquí hay otro dato muy interesante, que Dios, en este capítulo 1, Dios creó mucho. Y de todo lo que Dios creó hay algo que se reitera, que era bueno en gran manera. Esa es una expresión que se reitera en el capítulo 1 de Génesis. Y vio Dios que era bueno. Dios creó, y todo lo que sale de la mano de Dios es bueno, porque Dios es bueno. Dios es un ser superlativamente bueno, así que todo lo que sale de la mano de Dios es bueno. Pero en este versículo 26 y 27 encontramos, por decirlo de alguna manera, la corona de la creación. ¿Y por qué decimos que es la corona de la creación? Porque la Biblia dice que esta creación que Dios está ahora, de la que se está hablando en estos versículos 26 y 27, llevan la imagen y semejanza divina. Esto es algo que hasta el presente no había sucedido con otra creación. La naturaleza no tiene la imagen y semejanza divina. Los animales no tienen la imagen y semejanza divina. Pero el ser humano, el hombre, en sentido genérico, hombres y mujeres tienen la imagen y semejanza divina. Dice Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Otro dato que hay que añadir y hay que decir que esta expresión de primera instancia pudiera conducir a algunos al error de pensar que la imagen y semejanza es una imagen física y que Dios tiene un cuerpo similar al nuestro. Ahora sabemos por toda la Escritura, por los datos que la Escritura nos provee ampliamente, que la imagen y semejanza no está referida a imagen física. La Biblia dice que Dios es espíritu, Dios es un ser espiritual. La Biblia también nos enseña, y cuando decimos que es espiritual, quiere decir que Dios es incorpóreo. Y también esa idea lleva la idea de la invisibilidad de Dios. Dios es invisible. Cuando la Biblia habla de que Dios creó a imagen y semejanza, no puede referirse a que es una imagen física. Y de hecho también que Dios se haya encarnado en Jesucristo habla de ese carácter incorpóreo de la naturaleza divina, porque si Dios hubiese sido hombre, hubiese tenido cuerpo, y esa imagen se refiere a una imagen física, pues entonces Dios tendría un cuerpo similar a nosotros y no hubiese hecho falta una encarnación
Pero la imagen y semejanza tiene que ver con personalidad. La imagen y semejanza tiene que ver con moral. La imagen y semejanza tiene que ver con lo espiritual. La imagen y semejanza tiene que ver con las posibilidades como personas que tenemos, como el elemento volitivo y también el aspecto social. Los seres humanos nos diferenciamos de la creación en que somos seres racionales, somos seres personales, somos seres espirituales, somos seres sociales, y lo que nos hace distintivo precisamente es que eso es imagen y semejanza de Dios, y esa imagen es a nivel individual y también a nivel colectivo, porque a nivel individual conservamos la posibilidad de pensar, de razonar, conservamos y los seres humanos en aquel estado inicial tenía la característica de tener una moral, un escrúpulo moral muy alto, porque Dios es santo, y ese escrúpulo moral se ve en que el hombre compartía la santidad del ser divino, porque Dios lo estaba creando a imagen y semejanza. Así que tenemos imagen y semejanza en lo individual. Cada uno de nosotros somos imagen y semejanza de Dios, y esa imagen y semejanza también se veía a nivel colectivo, porque Dios estaba creando, dice la Biblia, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra, lo creó. Dios estaba creando una pareja, y como hay una imagen social también, pues Dios esperaba que hubiera una relación de armonía entre el hombre y la mujer, aquella primera pareja. Eso habla de esa imagen social, porque Dios es un ser, pero la Biblia también nos enseña que Dios es una Trinidad. En Dios hay simultáneamente, hay al mismo tiempo individualidad y colectividad. Entonces, en el interior de la Trinidad, las relaciones divinas, en el interior del ser divino, hay armonía. Y por ejemplo, allí no hace falta policía, porque no hace falta que nadie ocupe su lugar, no hace falta poner a alguien en su lugar, porque todo el mundo sabe cuál es su espacio, y hay armonía, hay respeto en el interior del ser divino, porque Dios es una colectividad de sí, y también simultáneamente Dios es un individuo. Así que Dios aspiraba que esa imagen y semejanza se reflejara a nivel individual y también a ese nivel de pareja. La imagen y semejanza la tenía Adán solo, pero también la tenía al mismo tiempo Adán y Eva en su relación. Así que eso era algo que ellos tenían al comienzo, algo lindo, algo bello, toda la santidad de Dios. Algo de esta creación, el capítulo 2 de Génesis nos da detalles, algo más de esta creación. En Génesis capítulo 1 encontramos que la Biblia hace una presentación de la creación en sentido general, y habla de cada uno de los días, lo que creó Dios el primer día, lo que creó Dios el segundo día, lo que el tercer día, y así sucesivamente. Y algo que también resalta la importancia de la creación del hombre es que en el capítulo 2 de Génesis se dedica un espacio para hablar del día que fue creado el hombre y la mujer, y hay detalles que se añaden a lo que ya se dijo en el capítulo 1 para que sepamos algo de esa creación especial que dije que es la corona de la creación. Entonces, un texto interesante también en Génesis capítulo 2, versículos 6 y 7, dice la Biblia, versículo 7: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Si ese es un detalle, que en ese acto creativo, ese día en el que Dios estaba creando seres humanos a su imagen y semejanza, dice que lo primero que hizo fue una parte material, una parte física. Dice que hizo allí hizo como un muñeco de barro, un muñeco de fango. Dice la Escritura, formó al hombre del polvo de la tierra. Ahí tenemos el primer aspecto, que es el aspecto material. Y dice, y sopló en su nariz aliento de vida.
Y cuando la Biblia dice que sopló, no debemos pensar que Dios estaba soplando aire, porque como dijimos al principio, Dios es un ser incorpóreo, Dios es un ser espiritual, y Dios no tiene un cuerpo físico, no tiene un sistema respiratorio similar al nuestro. Entonces tampoco Dios es dependiente de algo de lo que hay en la naturaleza, porque todo lo que hay en la naturaleza ha venido de Él. Así que ni el aire, ni del aire mismo Dios es dependiente. Esta expresión, sopló en su nariz aliento de vida, es otra expresión metafórica que habla que Dios estaba incorporando al hombre su misma esencia espiritual. Dios estaba compartiendo con el hombre lo que Él es. Dios es espíritu, y por eso los hombres tienen la parte material, que es el polvo de la tierra, y el soplo, que es la parte espiritual que Dios estaba compartiendo con el hombre. Por eso el hombre es una dualidad de una parte física y una parte espiritual. Y cuando Dios sopló eso, pues allí estaba dando imagen y semejanza, porque Dios es espíritu. Nosotros también tenemos en nuestro ser un aspecto espiritual que implica la personalidad, implica el raciocinio, implica lo social, implica lo moral, todo lo que hicimos alusión hace un momento. Así que este es el estado del hombre, es algo maravilloso. La Biblia dice que los puso a deleitarse, los puso en el Edén. La palabra Edén quiere decir deleite, así que Dios les puso a deleitarse, Dios le dio la posibilidad de disfrutar, y Dios estaba presente en el Edén, Dios les acompañaba, y Dios tenía la intención de que ellos participaran en ese proyecto y de toda esa creación. El ser humano iba a ser un mayordomo con todos los atributos divinos que Dios los tiene en gran escala, a grandes dimensiones. Todos esos atributos divinos los íbamos a tener nosotros, esos atributos, pero en minúsculo. Esos atributos iban a estar en nosotros en pequeño grado. Dios sabe, nosotros sabemos. Dios lo sabe todo, nosotros sabemos algunas cosas. Dios piensa, los seres humanos piensan. Dios tiene un alto sentido de la moralidad. Nosotros también tenemos un sentido de lo que es bueno, es malo. Y en aquel momento todos esos atributos estaban en su máxima expresión, porque estábamos salidos de la mano de Dios. Pero dice la Biblia, el Señor sigue enseñándonos cómo lo que había acontecido en aquel momento. La Biblia dice en Génesis capítulo 2, versículo 15 en adelante, ver un poquito antes, dice allí: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Así que Dios lo puso de primer momento a estar ocupado. El hombre tenía ocupación, el hombre tenía trabajo desde el momento que sale de la mano de Dios. Y dice la Biblia en el versículo 16: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer. Eso es algo tremendo, que todo lo que el Señor había creado está a disposición del hombre. De todo árbol del huerto podrás comer. La arboleda que Dios había creado, todos los árboles, los ríos, todo lo que el Señor había hecho de una manera majestuosa en esos 6 días de creación, están a disposición del hombre. Pero hay una limitante, y que tiene un propósito muy especial. Dice el versículo 17: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Y como dijimos, que anunciamos en el primer momento que el estudio es la caída del hombre, pues aquí está anunciado en este versículo 17 la posibilidad de que el hombre cayera. Los primeros capítulos el hombre estaba salido y en su máximo potencial. Ese hombre era santo, ese hombre conservaba posibilidades que Dios tenía, pero a menor escala, de una manera magistral. La Biblia dice que la Biblia nos enseña a través de esa expresión de la imagen y semejanza que uno de los atributos es la libertad. Aquel ser humano tenía posibilidades de escoger.
¿Y dónde Dios está evidenciando que Él realmente le ha dado libertad, le ha dado posibilidad de escoger? Bueno, en el hecho de poner un árbol de la ciencia del bien y del mal y decirle, no comerás. Ese donde, para hablar de libertad, para hablar de verdadera libertad, para hablar de auténtica libertad, hay que hablar de alternativas. Si alguien le dice, usted es libre, pero no tiene alternativas, pues realmente es una falacia, no hay tal libertad. Entonces Dios está demostrando que Él está dando una auténtica libertad cuando da una alternativa. El camino alternativo es el camino de ir en contra de Dios, de desobedecer a Dios, de escoger algo que no era el plan perfecto de Dios. Así que ese árbol en el huerto del Edén es la posibilidad de que el hombre elija un camino diferente al planeado por Dios. Por eso la Biblia dice, del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Pero ahora, si Dios hubiese creado ese árbol y lo pone escondido en medio del huerto y no advierte al hombre, pues Dios sería maligno y Dios hubiera tenido propósitos perversos. Pero la evidencia de que Dios sigue siendo bueno y de que el Señor es tan bueno que da la posibilidad incluso que la gente camine en su contra poniendo el árbol en medio, y Dios le advierte. Y ahí está lo bueno. Dios dice que es posible coger un camino que no es el que Él tiene planeado de una manera perfecta, que es posible ser rebelde a Él, que es posible coger otro sendero. Dice aquí, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Entonces, el día que de él comieres es el pecado. Si el hombre decide alargar su mano y tomar del fruto del árbol, ahí está el pecado. El pecado no estaría tanto en el árbol en sí mismo, sino en el acto de hacer algo que Dios había prohibido. El problema está en la desobediencia. El pecado es un acto de rebelión y un acto de desobediencia en contra de Dios. Entonces el hombre, si alarga su mano y toma de ese árbol, el hombre estaría pecando. Y la Biblia dice que ese pecado lo llevaría ineludiblemente e inmediatamente a la muerte. Dice aquí la Biblia, vuelvo a leer la misma expresión, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Así que ahí hay un planteamiento muy importante. De momento, también debemos precisar qué cosa es la muerte, porque nosotros sabemos, en la experiencia, se oye hablar mucho de la muerte, y hay muerte física, por ejemplo. Nadie tiene duda de la muerte física. El mundo entero, todo el mundo tiene la marca experiencia de haber experimentado la muerte física de algún amigo, algún ser querido. Pero muchos relacionan la palabra muerte con inexistencia, con extinción, con dejar de ser. Y este no es el significado de la Biblia. Existe la muerte física, y cuando alguien muere físicamente, por supuesto, al pasar el tiempo hay inexistencia, pero de momento, cuando alguien muere, inmediatamente decimos murió, pero ahí está el cuerpo, ahí está la parte material de esa persona. Entonces, el significado primario de la palabra muerte no es extinguir, no es dejar de ser. Existe la muerte física, y la Biblia también habla de la muerte eterna. Y la Biblia también habla, que es el significado primario en este versículo que acabamos de leer, que es la muerte espiritual. ¿Qué quiere decir la palabra muerte en sí misma? La palabra muerte quiere decir separación. Cuando alguien muere físicamente, la Biblia testifica que hay una separación de la parte física, de la parte material, de aquel muñeco de polvo que Dios creó en un momento, y de la parte espiritual, que fue el soplo divino. Cuando alguien muere físicamente, hay una separación de esas dos partes. Y en el libro de Eclesiastés dice que el hombre vuelve al polvo, y el espíritu de Dios que lo dio. Así que ahí Salomón da
un dato en uno de los versículos de Eclesiastés de ese acontecimiento, de esa muerte física. Cuando la Biblia habla de la muerte eterna, quiere decir que hay separación para siempre de los privilegios y de todas las bendiciones que Dios puede otorgar a un ser humano. Y está la muerte espiritual, que la dejé para el final porque, insisto, es el primer significado de esta expresión bíblica cuando dice: porque el día que de él comieres, ciertamente, fíjense que dice, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Es decir, que esa muerte iba a acontecer inmediatamente. La Biblia testifica que el hombre hizo lo que Dios había prohibido. Eva tomó ese fruto y lo compartió con su esposo Adán, y no dice la Biblia que murieron físicamente inmediatamente. El día que ellos hicieron ese acto de desobediencia no hubo una muerte física, porque Adán, si mal no recuerdo, duró 930 años, y también su esposa Eva duró muchos años. Así que, aunque por supuesto cuando ocurre la muerte espiritual hay consecuencias también para la parte material, y hay otras consecuencias que emanan de allí, el primer significado y lo que ocurre aquí es que ciertamente el hombre moriría espiritualmente. Y dije que quería decir separación. Quiere decir que el hombre queda separado de Dios. Y Dios es la fuente de la vida, Dios es la fuente del bien, Dios es la fuente de todo lo positivo que nosotros podemos tener. Así que cuando el hombre murió, se separó de Dios y quedó a expensas, quedó sin poder disfrutar de todo lo que puede venir de la mano de Dios. Muchas personas hoy en día no dan importancia al aspecto espiritual. E incluso el concepto bíblico de la muerte espiritual muchos lo ridiculizan. Yo recuerdo siendo un adolescente, a mí me gustaba mucho ir a escuchar unos estudios bíblicos de un diácono que había en mi iglesia, y un día él, en medio del estudio, él estaba preguntando a la congregación: ¿ustedes conocen los muertos vivos? Y entonces todo el mundo se quedó extrañado de que él usara aquella expresión: ¿ustedes conocen los muertos vivos? Y él dijo: esos muertos vivos son aquellas personas que están caminando por allá afuera, que están caminando en este mundo, que tienen vida física, pero están separados de Dios. Viven sin Dios, viven sin disfrutar de los privilegios divinos, viven sin la vida de Dios, viven sin todo lo que ofrece el Señor para ellos. Entonces, el mundo no presta atención a la muerte espiritual. Ellos prestan mucha atención al aspecto físico. Si hay, incluso a veces hasta los cristianos a veces dentro del mundo evangélico, nosotros mismos a veces no le damos la debida atención al problema de la muerte espiritual que empezó con Adán y Eva. Y hay personas que tienen sus hijos fuera del evangelio, o que tienen familia fuera del evangelio, gente muy allegada, tienen sus padres fuera del evangelio, y entonces ellos viven como si eso no estuviese ocurriendo, de que ellos están muertos espiritualmente, ellos están sin Dios, están separados del Señor. Y donde se puede ver eso es si de momento le dieran una noticia de que ese familiar ha sido invadido con un cáncer, o ese familiar tiene un tumor, ese familiar tiene SIDA, pues la persona estallan en tristeza, se desesperan, pero no se desesperaron porque había una situación espiritual, que es la más importante. Es más serio el problema de la muerte espiritual que el problema de la muerte física, porque si hay alguien, todos, si Cristo no viene antes, moriremos físicamente, pero nuestro destino y nuestro futuro dependerá de lo que hayamos hecho con el Señor. Si volvemos a unirnos con Él, o vivimos muertos espiritualmente y enfrentamos la muerte física muertos espiritualmente, o enfrentamos la muerte física con la vida de Dios que garantiza, que es lo que garantiza el futuro. Y esto es una locura, el mundo lejos de Dios está loco. Y por ejemplo, yo tengo un amigo que pone ejemplos muy originales, y hay uno que se me quedó en mi mente hace años y que lo he usado en algunas veces predicando,
Y yo le decía, imagínense usted que le llega una carta, le llega una carta importante y a su casa, y entonces usted hace así y abre el sobre, coge el texto de la carta y lo bota y abraza el sobre y besa el sobre. ¿Qué pensaría la gente? Es un loco. Esta es la situación del hombre muerto espiritualmente. Presta atención al cuerpo, pero no presta atención a la parte más importante, que es la parte espiritual, que es el soplo divino y que es lo que nos hace personas y es lo que hace que seamos gente positiva. Todo lo bueno viene de nuestra unión con Dios, de nuestra unión con el Señor. Entonces los hombres vivimos y tratamos de darle una mejor ropa al cuerpo, y tratamos de dar una mejor casa al cuerpo, y tratamos de dar una mejor comida al cuerpo. Pero ¿y qué del alma? Nosotros estamos también alimentando el alma. Y yo le decía a la iglesia en una ocasión, ¿cuánto nosotros estamos invirtiendo tiempo en orar, en leer la Sagrada Escritura? ¿Cuánto apartamos tiempo cada día para estar con el Señor a solas? O quizás también para separar tiempo para practicar cualquier ejercicio espiritual, además como el ayuno, o tener encuentros fraternales con otra familia de la fe, donde hay testimonios que fortalecen mi alma. Muchas personas no están prestando atención a lo más importante. Esto fue lo que pasó en un inicio, que Adán no prestó importancia a lo que era más sublime, a lo que realmente le podría hacer bien. La muerte espiritual es como cuando muere imagínense cuando muere un piloto en pleno vuelo del avión. ¿Qué pasaría con ese avión? ¿Cuál es el destino de ese avión? Ese avión está destinado a destruirse, ese avión está destinado al fracaso, eso está destinado a chocar. Entonces cuando hay muerte espiritual, que fue lo que aconteció y fue lo que el primer hombre hizo, lo que Dios había dicho que no hiciera, es cuando los hombres no pueden darle dirección a su vida, porque están muertos espiritualmente, como el piloto en el avión que no puede darle dirección al avión. Los hombres muertos espiritualmente no pueden darle dirección a su familia, y no pueden darle dirección a sus hijos, no pueden darle dirección al matrimonio, no pueden darse la dirección a la sociedad, porque están muertos. Y aquí está el origen de la caída del ser humano. En este versículo 17 el Señor lo anunció, y en el capítulo 3 de Génesis se consumó, que habla de la desobediencia del hombre. Y algunos aspectos, alguna pincelada de algo que nos muestra el capítulo 3 de Génesis, pensando en ese elemento y esas consecuencias que inmediatamente sufrió Adán y Eva. Dice la Biblia en Génesis capítulo 3, que, bueno, la Biblia narra que Satanás se presentó allí y que la instrumentación satánica fue un animal del campo, la serpiente. Dios sigue usando instrumentos hoy en día también para que la gente se desvíe de Dios, y el instrumento fue la serpiente, un animal del campo. Y dice la Biblia que la serpiente habló y tergiversó las palabras que en un inicio Dios le había dado a Adán y Eva. En este caso tuvo una conversación, un diálogo con Eva, y ella decidió desobedecer. Ella decidió alargar su mano y tomar de aquel árbol. Dice la Biblia en el versículo 7 de este capítulo 3, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Este aspecto, en primer lugar, es el extrañamiento de sí mismo, la enajenación de sí mismo. Ellos fueron conscientes de su realidad, hasta que ellos, mientras no habían pecado y mientras no se separaron de Dios, ellos habían vivido con un alto sentido moral, y ellos habían tenido una inocencia. Pero una vez que el hombre peca, ellos fueron conscientes de cuál era su realidad, y quedaron dañados como personas. Por eso la Biblia dice, fueron abiertos los ojos de ambos
y conocieron que estaban desnudos, entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantal. Ese es el primer problema, que cuando el hombre pecó delante de Dios, el primer problema que la Biblia describe aquí es que se fragmentó y tuvo un problema interior en su misma persona. Ellos fueron conscientes de su pecado, por eso es lo que quiere decir que fueron abiertos sus ojos, porque vieron el mal y fueron conscientes de lo que habían hecho y empezaron a tener la maldad que antes no tenían porque estaban conectados a Dios. Y los hombres, cuando nos alejamos de Dios, igual la humanidad, pues cada ser humano hereda el mismo problema, que los hombres quedan fragmentados en sí mismos. Los hombres no funcionan coherentemente porque han sido dañados en su misma persona individual. Ahora dice la Biblia que lo primero dice aquí que fueron abiertos los ojos. Primer daño que recibieron fue el mismo hombre. Segundo daño, dice el versículo 18, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Así que ellos huyeron de la presencia de Dios. Una vez que se desobedece a Dios, no solamente tenemos un problema personal, un problema individual, un problema interno como persona, sino que empezamos a tener un abismo con Dios. Para ellos era un gozo que Dios apareciera en el huerto del Edén. Ellos tenían comunión con Dios, ellos disfrutaban la presencia de Dios. Pero cuando ellos pecaron, tuvieron el problema ellos, pero también acto seguido tuvieron el problema con Dios. Dice la Biblia que se escondieron. Dios se paseaba en el huerto del Edén al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová. Los hombres tendemos a escondernos. Los hombres no queremos que la luz de Dios nos confronte. Los hombres tratan de evadir su responsabilidad también delante de Dios. No quiere que Dios le ilumine, no quiere que Dios le oriente, no quiere saber la palabra de Dios. Entonces la Biblia dice: mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Por supuesto, esa pregunta no tiene que ver con que Dios no supiese. Esa pregunta tiene que ver más que el hombre fuera consciente de su realidad, porque Dios es omnisciente. Dios no hace preguntas para él enterarse de algo, sino que Dios hace preguntas para que los hombres sean reflexivos sobre su situación. Así que Él dice, ¿dónde estás tú? Ya tú no estás en la condición, ya tú no estás en el estado en el que yo te formé, en el que yo te creé. Ya tu condición no es la misma. ¿Dónde estás tú? Le está diciendo Dios a Adán y a Eva. Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Ya que la presencia de Dios para el hombre desobediente y el hombre en pecado produce temor. Saber de la grandeza de Dios, saber del poder de Dios, saber de las manifestaciones divinas en el hombre que ha pecado y está muerto espiritualmente, produce temor. El hombre se enteró que Dios estaba paseándose por el huerto del Edén. Dios es el ser más amoroso que hay, pero ellos tuvieron temor, pero ellos se sintieron mal. Y el hombre pecador se siente mal cuando Dios aparece en la escena. Y entonces dice la Biblia en el versículo 10, respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Por supuesto, esto es lo que ya le había acontecido, que fue consciente, abandonó la inocencia que en un momento tuvo, salido de la mano de Dios. Versículo 11 dice, y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Otra pregunta, ¿has comido del huerto que yo te mandé, no comieses? Todos son preguntas para que reflexione. Y el hombre respondió, y aquí viene el tercer extrañamiento, el tercer problema como consecuencia. Primero, ellos tuvieron un problema individual en sí mismos. Segundo, se dividió el segundo extrañamiento que ellos tuvieron fue con Dios. Primero sí mismo, segundo con Dios, y el tercer extrañamiento y el tercer problema que enfrenta el hombre pecador, el hombre que ha muerto espiritualmente, el hombre que ha desobedecido a Dios. El otro problema es el problema con el prójimo. El hombre no quiere ser responsable. Dios le está confrontando. Y entonces dice, el hombre respondió
la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. El hombre pecador nunca quiere asumir su responsabilidad. Ese es el tercer problema. Por eso hay tantos problemas sociales. El hombre dijo ahorita que esa imagen y semejanza es una imagen también social, en el que no solamente individual, sino que funcionamos en armonía como funciona la Trinidad. Así nosotros debemos funcionar bien. Pero el hombre en el pecado, la imagen y semejanza con la que Dios lo hizo es dañada, es desfigurada. Esa imagen tiene consecuencias graves después del pecado y es grandemente afectada. Y como consecuencia, entonces los hombres no empiezan a relacionarse bien uno con otro. Perdemos la relación. Cuando nosotros no funcionamos bien con nuestra familia, cuando nosotros no funcionamos bien con otros seres humanos, el hombre desobediente a Dios no puede funcionar armónicamente en relaciones sanas, en relaciones fructíferas. Y Adán y Eva tuvo su problema individual y no funcionó bien como persona. Después no funcionó bien con Dios y después no funcionó bien con su prójimo. Estas son consecuencias de que el hombre había caído. El hombre ha caído. Por eso los hombres tienen tantos problemas psicológicos, porque tienen problemas como individuos. Y tienen problemas con Dios. Y también tienen problemas los unos a los otros por esta situación que ha experimentado el hombre. La Biblia nos habla de lo que aconteció de este primer suceso como individuo, Adán y Eva. Pero eso no quedó allí. Ese suceso no culminó cuando Adán y Eva pecaron, sino que ese suceso se transmitió a la humanidad. La Biblia nos dice en Romanos capítulo 5, mira lo que dice la Biblia en la epístola a los Romanos, capítulo 5, versículo 12. Dice la Escritura: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, dice, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Mire cómo dice aquí. Nos dice aquí, el pecado entró en el mundo por un hombre, y dice, no dice aquí que el pecado entró a los borrachos. No dice aquí que el pecado entró a los religiosos. No dice aquí que el pecado entró a los católicos. No dice aquí que el pecado entró a los idólatras. Dice, el pecado entró al mundo por un hombre. Y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. Quiere decir, todos, quiere decir, sin excepción alguna. Nadie se escapa de la herencia que Adán nos deja. La muerte, su desobediencia y su muerte espiritual, con su extrañamiento individual, su extrañamiento con Dios y el extrañamiento con su prójimo, la ruptura de relaciones a todos los niveles, le aconteció también, la heredó todo ser humano. Pecó Adán, que fue la locomotora del tren, y la humanidad, que son los vagones, continuaron en el camino de Adán. Así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Y entonces, esta es la situación de cada ser humano que ha pecado y ha heredado. Un texto también que habla de que hemos heredado el mal venido de nuestros padres, quiere decir de nuestros descendientes, encontramos en la primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 18, dice el apóstol Pedro: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. ¿Qué cosa es la vana manera de vivir? La vida en el pecado, la vida estando en la muerte espiritual. Y dice aquí, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. Nosotros recibimos muchas cosas como herencia. Tenemos quizás facciones en nuestro cuerpo que decimos, esto es de papá, esto es de mamá, esto es de abuelo, que este parecido, estos ojos pertenecen a este pelo, todo esto, este lunar, todo esto
lo heredé de mis antepasados, de mis antecesores, de la misma manera que heredamos un parecido físico y heredamos carácter y heredamos cosas también positivas, pues hay un mal que la Biblia testifica que nosotros heredamos a partir de Adán y que de hombre a hombre toda la humanidad ha venido comunicándose la herencia de pecado y la muerte espiritual. Por eso dice, la cual recibiste de vuestros padres. De todos los antepasados hemos venido recibiendo esta crisis espiritual. La Biblia dice en Efesios, hace alusión a esa muerte espiritual de manera explícita. Mire cómo dice Efesios capítulo 2, la epístola a los Efesios capítulo 2, versículo 1. Dice allí, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Allí se hace explícitamente una alusión a la muerte espiritual. La muerte espiritual que Dios le anunció a Adán y ellos terminaron materializándola, ellos terminaron ejecutando la desobediencia para recibir esa muerte, la recibió mucha gente, la recibieron las personas que vivían en Éfeso. Y Pablo le escribió a los Éfesos en un momento que ya eran cristianos diciéndole, ustedes han recibido vida estando en condición de muertos. Estando en condición de muertos. Y es muy grave la condición de un muerto. Un muerto espiritualmente le pasa lo mismo. Hay mucha similitud también con el muerto físicamente. Ningún muerto quiere comprarse una camisa nueva. Ningún muerto tiene aspiraciones de ir a la universidad a estudiar. Ningún muerto tiene la aspiración de comprarse un perfume. Ningún muerto tiene proyecto en la vida, porque el muerto sencillamente no tiene deseos. El muerto sencillamente no tiene planes, no tiene intereses. El muerto, toda esa planificación y toda esa ilusión no existe en el muerto. Entonces, cuando hay muerte espiritual, como la Biblia testifica que ya este texto está hablando de muchos siglos después, la iglesia en Éfeso, la gente de Éfeso había experimentado la muerte espiritual porque ellos no tenían ningún deseo, ningún plan, ningún deseo por Dios. La humanidad no tiene ningún deseo por Dios. Lo que la gente de Éfeso había experimentado, la muerte espiritual heredada de Adán, la heredó Miami, la heredó la gente de Estados Unidos, la heredaron los vecinos nuestros. Y el hombre está caído, y esa caída consiste precisamente en esa desobediencia que produce la muerte espiritual. Entonces, ¿por qué los hombres no tienen interés por Dios? Hay mucha gente que pueden ir a alguna iglesia, y una iglesia que está siendo fiel a Dios y que está haciendo las cosas como Dios quiere, pues una persona que está muerta espiritual le puede resultar incómodo estar en la iglesia. Y alguno dice, esto a mí me aburre, esto a mí no me satisface, esto a mí no me hace sentir bien, aquí no encuentro placer, yo no quiero alabar a Dios, porque ningún muerto tiene planes en la vida ni proyectos, y ningún muerto espiritualmente tiene anhelos por Dios, tiene anhelos por alabar a Dios, siente placer en lo de Dios, tiene deseos de conocer más de la Escritura. Ningún muerto tiene eso en su proyecto, no tiene agenda, así como acontece con el muerto físico, el muerto espiritualmente, no, sencillamente sus aspiraciones, él vive para lo material, y lo que le satisface y lo que anhela y lo que desea tiene que ver con este mundo terrenal. Ellos desean placeres, ellos tienen intereses materiales, ellos tienen proyectos para desarrollarse en este mundo, pero no hay ningún proyecto para Dios, porque dice la Biblia, están muertos. Y la Biblia aquí dice, cuando estabas muerto en delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo. Por supuesto, aquí estamos hablando de cristianos, y Pablo le está recordando que ellos habían estado muertos, pero que ahora tenían vida, que eso fue en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Vea, un pensamiento dice, ¿dónde va Vicente? ¿Dónde va la gente? Y la corriente del mundo es una corriente muy fuerte. Hay jóvenes
que se criaron muy bien entre la familia, y la familia trató de encaminarlos y trató de educarlos, y llegaron a la escuela y se enfrentaron con la corriente. Y todo aquello positivo que se les transmitió en un momento terminó yéndose, porque la corriente los arrastró. Dice aquí la Biblia que estaban muertos siguiendo la corriente de este mundo. ¿Qué hace un muerto en un río que tenga una corriente muy fuerte? Flotar y seguir la corriente. Muertos espiritualmente, la gente sigue el camino del mundo. La corriente popular y lo que más abunda, sigue. Eso es lo que pasa con los hombres muertos espiritualmente. Se dice que solamente hay un pez que puede ir contra la corriente. ¿Cómo se llama ese pez? El salmón. Bueno, un cristiano es un salmón, porque todos los demás son víctimas de la corriente. El hombre muerto espiritualmente es una víctima, dice la Biblia aquí, siguiendo la corriente de este mundo, y es una víctima de sus intereses pecaminosos, y dice la Biblia también que es una víctima del poder satánico, del poder ocultista, del poder diabólico, porque dice, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Quiere decir, la gente dice, yo no creo en Satanás, yo no creo en Dios, no creo en nadie. Otros dicen, no, lo mío es las cosas lindas y buenas, pero no, Satanás no quiero saber, pero ellos no están con Dios realmente. La Biblia dice que no hay un lugar neutro. La Biblia dice que los que están muertos espiritualmente y no tienen la vida de Dios, dice que son víctimas del poder satánico. Por eso dice, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Quiénes son los hijos de desobediencia? Los descendientes de Adán. Adán desobedeció y toda su descendencia ha venido desobedeciendo históricamente. Entre los cuales también, dice el apóstol Pablo aquí, versículo 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne, porque como no hay intereses por lo espiritual, por lo divino, dice que es siguiendo, dice, la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira. Que nos espera es la ira divina, dice, y también lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. Gracias a Dios, los efesios aconteció que ellos conocieron al Señor, ellos experimentaron salir de la caída que ha experimentado la humanidad. Usted quiere ver algo muy interesante, que el apóstol Pablo, que fue un hombre educado en el judaísmo, bajo las leyes antitestamentarias, conocía las escrituras. Pablo tenía religión, Pablo tenía educación. La Biblia testifica que el apóstol Pablo, que el Señor lo usó para dejarnos 13 epístolas del Nuevo Testamento, este hombre era una víctima también, como los hombres todos experimentaron eso. El gran apóstol Pablo, que conocemos como después un hombre extraordinario, un misionero, alguien que experimentó cosas de Dios, también testifica que él fue un víctima, y que aunque él conocía la ley divina, aunque él conocía los caminos de Dios, pero estaba muerto, pues él también siguió la corriente de este mundo. Mira como dice Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7, dice el apóstol Pablo. Romanos capítulo 7, versículo 7. Y Pablo habla aquí como judío, como alguien que conocía el Antiguo Testamento, como alguien que dominaba de una manera perfecta el contenido del Antiguo Testamento. Era alguien conocedor de la Biblia que existía en aquel momento, en el momento que se está escribiendo, que es el Antiguo Testamento. Y él era alguien estudioso de los mandamientos, y de una manera muy especial el apóstol Pablo dominaba también lo que se conoce tan comúnmente como los 10 mandamientos, el decálogo. Dice aquí en el versículo 7, ¿qué diremos pues? Está hablando Pablo. La ley es pecado, o sea, la ley de Dios en el Antiguo Testamento. La ley es pecado en ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Porque la ley en el Antiguo Testamento
fue dada como espejo. Y a veces hay gente que dice que para resolver el problema del hombre lo que hace falta son mejores leyes. Yo estaba escuchando en una emisora recientemente hablando de toda la agitación política que hay en los Estados Unidos, y alguien decía, hace falta mejores leyes. Pero, ¿sabe? Ninguna ley va a superar la de Dios. Y la ley no resolvió el problema, porque los judíos tenían leyes, y tenían leyes magistrales, tenían leyes morales, que son esos 10 mandamientos, tenían leyes ceremoniales para su culto, tenían leyes sanitarias para que no se enfermaran, leyes magistrales. Pero de una manera muy especial ellos eran transgresores de la ley, especialmente de esas leyes morales. Y dice aquí el apóstol que la ley es pecado, y él responde, en ninguna manera. El hombre en el pecado, el asunto no es de leyes, porque el hombre en el pecado es un infractor de todas las leyes. Y el hombre se resiste a la ley. La ley es una cosa buena. Dios es un Dios de ley. Se puede encontrar cuánto la Biblia habla de estatutos, cómo la Biblia habla de mandamientos, cómo la Biblia habla de leyes. Puede buscar todas las ocasiones que la Biblia habla del concepto ese de norma. Dios es un Dios de normas, y las normas son buenas. Por eso Pablo dice, por supuesto no quiere decir que no hay leyes malas que son fabricadas por los mismos hombres pecadores muertos espiritualmente, pero la ley como ley tiene propósito siempre positivo, y es de origen divino. Y él dice que la ley no es mala en ninguna manera, pero que la ley en el Antiguo Testamento tenía el propósito de mostrar al hombre su condición. Por eso él dice que la ley sirvió para mostrarle, para que él fuera consciente de su pecado. Y él al conocer la ley, él pudo conocer cuál era su realidad. Y dice, porque yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, ahora es el pecado, no es la ley. El pecado es el problema que tenemos los seres humanos, la muerte espiritual, y que no podemos dominarnos, y que no podemos seguir el camino trazado por Dios, porque los seres humanos sin Dios son rebeldes y no tienen dominio propio. Entonces dice, mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin ley vivía en un tiempo. ¿Cuándo Pablo vivió sin ley? Bueno, los judíos le enseñaban la ley a los 12 años, le daban instrucciones severas de la ley, y desde niños ellos empezaron a ser instruidos en la ley antiguo testamentaria. Pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. El pecado estaba allí, pero estaba latente. Y una vez que tiene la ley al frente, pues el pecado se evidencia con mayor fuerza. ¿Usted sabe? ¿Usted quiere ver a alguien rebelde? Dígale, usted puede ver a veces experimentar con un hijo. Usted dice, mira, no haga eso, así chiquitito. A lo mejor si no le dice no lo haga, él no lo hace. Pero si tú le dices no lo hagas, cuando lo va a hacer, porque desde temprana edad tiene rebelión en su corazón y quiere ir en contra de la ley. Entonces el hombre pecador quiere ir en contra de la ley. Y dice Pablo, y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, porque el mandamiento tiene propósitos benignos, tiene propósito de salvarte, tiene propósitos, la ley es un vallado, es protección. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley, a la verdad, es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí. O sea, la ley fue la que le provocó la muerte. La ley fue la que lo llevó a la muerte, dice la Biblia. En ninguna manera, versículo 13. Sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno. Quiere decir, cuando el pecado es lo que produce la muerte espiritual, y dice, bueno, el pecado me mata. Entonces yo comparo esto que el apóstol está hablando aquí. Yo a veces estaba buscando una analogía para explicarlo, hermano, por supuesto mucho más extenso de lo que lo estoy tratando ahora, pero estoy mostrando cómo la caída es rebelión contra las leyes y los estatutos divinos. Y yo decía que imagínese un carro sin freno y que anda a 100 kilómetros y dice stop en la esquina,
¿de qué sirve stop si el carro anda 100 kilómetros y no tiene freno? ¿Sirve de algo? ¿El stop es bueno o es malo? El stop es bueno. La ley es buena. Las leyes del tránsito tienen propósitos buenos. Pero si el carro tiene problemas, no le van a servir las leyes del tránsito para resolver su problema. Porque usted tiene problemas. Y es la caída del ser humano interiormente el problema. Entonces, el carro va a morir por su problema o el carro va a chocar por su problema. Igual que los hombres van al fracaso por su problema, aunque puedan tener las leyes de Dios y los estatutos y puedan decir son buenos, como decía Pablo, pero son infractores de la ley divina. O sea, nosotros somos el carro 100 kilómetros, el stop representa todos los mandatos divinos, pero el carro no tiene freno. Pero nosotros tenemos un problema que no podemos apegarnos a esos mandamientos, no podemos apegarnos a todo lo bueno que Dios tiene para nosotros. Y mire la descripción que en Romanos capítulo 3, una descripción perfecta que la Biblia da del ser humano. Mire qué tremendo esta descripción. Yo digo aquí, si alguien quiere saber una buena descripción de la naturaleza humana, todo lo que están diciendo, yo creo en el hombre y yo creo que el hombre es bueno y que el hombre puede producir cosas lindas y maravillosas. Dice la Biblia aquí del hombre en Romanos 3, versículo 9 en adelante, dice que pues somos nosotros mejores que ellos. Está hablando Pablo como judío. Somos nosotros mejores que los gentiles, que las otras naciones del mundo. Dice, en ninguna manera, porque ya hemos acusado, él viene hablando de judíos y gentiles, que todos están bajo pecado. Dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno. La Biblia dice que no hay justo ni aún uno, que podemos nosotros viajar por toda la tierra y conocer a cada ser humano que la Biblia testifica, no hay justo ni aún uno. Y ese justo tiene que ver con la naturaleza interior de los seres humanos. No hay, en su naturaleza, no hay justicia. Dice, no hay quien entienda. El hombre caído en el pecado tiene problemas de entendimiento. Estando pensando en esto, me recordaba de sucesos en mi vida. Y yo pensaba, por ejemplo, en mi familia hubo mucha idolatría. Y desde niño yo estaba viendo muchas familias mías, a veces rindiendo honores a las imágenes. Y también yo, como niño, viendo eso, pues también me sumaba, era lo que yo veía. Bueno, hay que pedirle a los santos, a las imágenes, y le pido a las imágenes. Después de convertirme, yo estaba pensando, porque no es un problema puramente intelectual, tiene bases espirituales, como hemos venido estudiando desde Génesis. Tiene bases espirituales, no entender, tiene bases espirituales, porque yo pensé, ¿cómo yo pude postrarme frente a una imagen? ¿Cómo los hombres podemos ser tan necios que construimos el muñeco, que es una creación nuestra, y después nos postramos frente al muñeco? Este es el pecado. Dice aquí la Biblia, no hay quien entienda. La caída del hombre significa falta de entendimiento, entorpece el entendimiento. Hay mucha gente que se burla del Evangelio, se burla de Dios, alardea que no creen en el Dios de la Biblia, pero después esas personas que son intelectuales, si tienen un sembrado, lo llenan de trapo rojo para que no les hagan mal de ojo. Creen en el trapo rojo, pero no creen en el Dios vivo, espíritu, que es el Dios del cielo y la tierra. La Biblia dice, no hay quien entienda, y que esto es problema de la caída espiritual. Dice, no hay quien busque a Dios. Mire qué cosa también, la caída ha impedido que nosotros tengamos iniciativa para buscar a Dios. Los seres humanos, rebeldes, desobedientes, muertos espiritualmente, no, por iniciativa propia, no buscamos a Dios. El Señor Jesucristo en varias ocasiones hizo alusión que tenía que haber una obra divina que se anticipara a cualquier ser humano para que alguien pudiera encontrarse con Dios. Si alguien llega a ser cristiano, nosotros decimos, yo soy cristiano, debemos saber que no fue por tu iniciativa. A lo mejor tú no sabías que Dios se estaba moviendo.
tú no sabías que Dios mandó gente, que el Espíritu de Dios actuó, que Él te convenció. Pero debemos saber que sin la iniciativa divina, dice Romanos, no hay quien busque a Dios. Mira cómo dice Cristo en Juan capítulo 6, versículo 64. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quién eran los que creían y quiénes le habían entregado. Versículo 65, y dijo, por eso he dicho que ninguno puede venir a mí, sino le fuere dado del Padre. Cristo dice, ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Y aquí también en el versículo 44, capítulo 6 de Juan, versículo 44, dice Cristo, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Quiere decir que los hombres en su pecado, se afirma lo que dice Romanos, no hay quien busque a Dios en su maldad, en su rebeldía, porque no entienden, no tienen justicia, no quieren saber de Dios. Dice, todos se desviaron a una. Dice, se hicieron inútiles. Dice, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. La justicia que habló antes, no hay justo. Parece que tiene que ver con algo interior. El principio interior que debe existir en el ser humano positivo no existe. Y por tanto no hay obras exteriores. Como dice, no hay quien haga lo bueno. Dice la Biblia, no hay ni siquiera uno. Por supuesto que hay bienes relativos, pero un bien auténtico, santo y totalmente limpio. La Biblia testifica, dice, no hay quien haga ni siquiera uno. Y dice, ahora habla del hablar humano, dice, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engaña, veneno de áspide hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura. También la Biblia habla del andar, dice, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. No hay paz en el ser humano sin Dios. Y dice, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Los seres humanos sin Dios, rebeldes, muertos espiritualmente, no respetan a Dios. Esto es una descripción del hombre caído. Interiormente no hay ninguna inclinación al bien, no tienen interés para buscar a Dios, todos se desviaron, no hacen ningún bien auténtico, y su hablar y su andar, todo está inclinado completamente al mal y al pecado, testifica la Sagrada Escritura. Por supuesto, esto no quiere decir que todos los seres humanos desarrollan la maldad que heredan de Adán a su máximo potencial. Eso no quiere decir eso. Todos heredamos el mal como principio, pero no todos lo llevamos a su máximo potencial. Todos potencialmente tenemos la posibilidad de ser homicidas, de ser fornicarios, de ser adúlteros, porque la herencia de maldad y de muerte espiritual está, pero todo el mundo no lo lleva a su máxima expresión. Algunos desarrollan ese potencial y esto que describe la Biblia aquí más que otros. Por eso hay alguna gente que está preso y por otros algunos tienen mala reputación social, pero la Biblia dice que todo ser humano ha pecado, ha caído como cayó Adán, heredando este mal y como consecuencia tiene este problema también en él como un principio que puede desarrollarse. Es un peligro muy grande para aquella persona que dice, yo voy a buscar a Dios más tarde, porque alguna gente pensó que había algún mal que ellos nunca iban a hacer. Hay mucha gente que terminaron matando a otra persona, o terminaron haciendo algún mal, o terminaron traicionando a su pareja, y ellos pensaron, eso no va a pasar conmigo. Pero la Biblia dice que el potencial, el Señor nos enseña que ese potencial está en todo ser humano. Algunos desarrollan un poco más, otros a su máxima expresión, pero si la persona no busca a Dios, todo puede ser víctima. Y alguien que tenía una familia linda y alguien que había progresado mucho, en un momento puede tener un fracaso muy grande, porque después de la caída del hombre,
la tendencia del hombre es hacia abajo, no es hacia arriba, no es hacia el bien, no es hacia lo positivo. Sin Dios el hombre tiene tendencia hacia abajo, y no es que Dios nos empuja. Si pasa lo mismo que si yo tomara mi Biblia y la soltara, yo tengo que empujarla. Dios no tiene que empujar a los seres humanos para que se autodestruyan. Solamente Dios dice: usted quiere caminar sin mí, usted no quiere saber de mí, yo lo dejo. Y como la fuerza de gravedad se llevaría mi Biblia al piso sin que yo la empuje y sin que yo participe en que ella vaya hacia abajo, solamente la soltaría. Dios suelta a los seres humanos y Dios los deja a su antojo, y los hombres ellos solo fracasan y caen y son víctimas de la maldad. Bueno, hay mucho que se puede hablar del tema. Siempre hay muchos textos que nos dan otras aristas de esta caída. Quiero terminar con una experiencia de un maestro cristiano que estaba contando de la gravedad de la muerte espiritual en un aula de una universidad, y le decía que los hombres están muertos espiritualmente, y decía también que el pecado, el mal, la desobediencia a Dios es un gran peso que todos los hombres llevan encima. Y entonces él, burlándose, dijo: yo llevo muchos años pecando, todo lo que usted le llama pecado yo lo estoy desarrollando, y lo estoy desarrollando ampliamente. Dice: ¿cuánto pesa el pecado? Porque yo no siento ningún peso sobre mí. Y el profesor le contestó: si pusiéramos una tonelada de hierro sobre un muerto físico, ese muerto se quejaría. Ese muerto dice: estoy incómodo. Ese muerto trataría de zafarse. No, porque está muerto. Los hombres espiritualmente muertos, caídos, tampoco se quejan, aunque tienen un gran peso, porque ellos no sienten el peso de su maldad, que les destruye, que hace que involucione, que hace que todos los días no avancen todo lo que Dios quiere y todo lo que Dios puede hacer y todos los beneficios que Dios puede traer a su vida. Los hombres, Cristo, hay una buena noticia para esto, y es lo que vamos a desarrollar en los próximos estudios. Una buena noticia es que el Señor todavía tiene planes de rescatarlo. El Señor todavía tiene planes de que mucha gente resucite espiritualmente, de que mucha gente salga del estado de caída y pueda recobrar la imagen y semejanza del Edén. Jesucristo vino para eso. Alguien había expresado que Dios fue fábrica, pero ahora está taller. Dios se encargó de hacer una creación maravillosa, perfecta. El hombre la echó a perder, y Jesucristo, el taller divino, ha aparecido en la historia de la humanidad, muriendo en la cruz para venir y otra vez restaurar al hombre y sacarlo de su estado de caída y resucitarlo y sacarlo de la muerte espiritual. Vamos a hacer una oración y vamos a darle gracias a Dios por su palabra, que nos da una nueva perspectiva. Hubo una frase que se le atribuyó a Hitler, que no sé si verdaderamente tiene su origen en Hitler, que dice: Adolfo Hitler, un hombre muy malvado, dijo: mientras más conozco a la humanidad, más quiero a mi perro. Los hombres alejados de Dios hacen mucho mal. No pensemos que el hombre va a construir algo. El hombre no va a construir nada. Tiene que aparecer Jesucristo para que haya edificación, haya construcción, algo bueno pase en este mundo. Señor, muchas gracias por esta noche que tú nos has regalado. Gracias por la editorial Christian Editing y esta librería. Y gracias porque nos concedes este espacio en el que queremos bendecir, en el que queremos hablar de tu palabra y queremos hacerle bien a mucha gente. Señor, prospera este proyecto para beneficio de tantos y tantos que necesitan conocer más tu palabra y adentrarse en las sagradas escrituras. Oramos, Señor, por cualquier persona que está en lucha, y pedimos, Señor, que tú le extiendas la mano en esta noche. Pedimos, Señor, por aquellos que necesitan luz para entender tu palabra, para asimilar tu enseñanza y saber la gran necesidad que hay de ti. Glorifica tu nombre en nuestras vidas y también este proyecto ministerial que tenemos como editorial. En el nombre del Señor Jesucristo, amén.